Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Para nosotros es un placer que ustedes puedan estar con nosotros durante todo este programa. Buenas noches, licenciada Merly. Buenas noches, Naomi, y buenas noches a cada uno de ustedes que están en casa. Bien, en este segmento de Física Interactiva vamos a estar platicando de un tema muy interesante como lo es las computadoras cuánticas, ¿verdad? Exacto, bueno, bien sabemos que la tecnología de hoy en día, siglo XXI, avanza a pasos gigantados. Y bueno, una forma de ver esos avances tecnológicos es ver cómo las computadoras han avanzado en el periodo de los tiempos desde que surgen hasta hoy en día. Así es. Entonces vamos a ir profundizando ya en este tema y el tema de hoy es la computadora cuántica. Específicamente, ¿qué es la computadora cuántica? En sí se podría considerar como un nuevo paradigma computacional, es decir, como un nuevo ejemplo, un modelo computacional, en el cual desarrolla nuevos términos que en un tiempo fueron teóricos, ahora prácticamente están en forma tangible. Que, bueno, por decirlo así, las computadoras clásicas antes utilizan los bits como sistema de almacenamiento, y mientras que las computadoras cuánticas utilizan los qubits como sistema de almacenamiento. O sea, eso es prácticamente física cuántica aplicada a la tecnología. Excelente, muchas gracias. La verdad es que nosotros ya hemos escuchado estos conceptos y sale a reducir la parte esta del entrelazamiento y la superposición. ¿De qué se trata? Bueno, realmente, de hecho, cuando Albert Einstein estaba en el estudio de estos términos, o estaba el apogeo de estos términos, cerca de los 1940, pues resulta que incluso Albert Einstein decía que todavía él no consideraba cierto estos términos. Cuando hablamos de un entrelazamiento cuántico o una superposición, es porque, por ejemplo, si tenemos un átomo, en el caso de una superposición, si nosotros tuviésemos un átomo aquí, este mismo átomo podría estar en este y en este otro lugar al mismo tiempo. Ahora, Albert Einstein decía que eso no podía ser posible. Pues un ejemplo paradójico en aquel tiempo era asimilar de que si a este átomo, digamos, tengo dos átomos y uno de ellos lo separo al otro lado de la galaxia. Entonces, cuando este átomo que ha quedado conmigo, yo quizás lo roto, entonces instantáneamente el otro átomo también va a rotar. Eso tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Lo que yo haga con una partícula, pues va a surgir exactamente lo mismo con otra partícula al otro lado del espacio. Si yo la destruyo, pues aquí ya también se destruiría. Bueno, se modificaría en todo caso, ¿verdad? Porque sabemos que la materia no se puede destruir ni solo transformar. Entonces, eso tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Pues para aquellos entonces era un poco difícil. Bueno, quizás para nosotros hoy en día también nuestra intuición humana nos puede decir que eso no podría pasar, a menos que la información viajara a velocidades mucho más rápidas que la velocidad de la luz. Y hoy en día pues sabemos que no hay nada que viaje más rápido que la velocidad de la luz. Incluso Albert Einstein le llamó a este fenómeno como fenómeno fantasmal a distancia. Bueno, las computadoras cuánticas utilizan estos conceptos. Y es por ello que de hecho estas deben de ser súper herméticas, incluso si con solo el hecho de observarlas modifican su forma de funcionamiento. Así que esto debe ser completamente hermético, como mencioné. Bien, entonces tengo entendido yo que esta idea siempre surge porque a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos podría decir usted que fueron las personas que propusieron esta idea? Pues desde los 1970 más o menos, resulta que Richard Feynman, Paul Benoit, también David Deutsch y Charles Bennett fueron los primeros en que propusieron la idea. Obviamente esto pues es tan complejo, con solo el hecho de pensar que dos partículas pueden estar unidas
y el efecto de uno, pues también la otra lo va a recibir al mismo tiempo y dicho efecto moviéndose, por decirlo así, en el instante, mucho más rápido que la luz. Entonces, solo el hecho de pensarlo es un tanto complejo. Entonces, no digamos llevarlo a cabo. Entonces, para ese tiempo se quedó con la idea, ¿qué pasaría si las computadoras trabajaran así, de esta forma, modificando el hecho de combinaciones binarias como funcionaban las computadoras clásicas? Bueno, las computadoras clásicas utilizaban el sistema de almacenamiento bits basadas en ceros y uno y la combinación de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, podía estar 0, que sería como en un estado apagado, y 1 encendido, ¿verdad? Y la combinación, ya sea apagado, encendido, encendido, encendido o encendido, apagado. Ajá. 4 posibles combinaciones, pero una de ellas. En el caso de las computadoras cuánticas utilizan las 4 combinaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Que puede estar apagado y encendido a la vez. Ajá. Y así sucesivamente todas las combinaciones posibles. Entonces, y a ese tipo de combinación es que le llaman qubits, como es, por decirlo así, los bits, pero cuánticos. Cuánticos. Esto que usted menciona de las computadoras clásicas es interesante porque nosotros hemos escuchado la generación de computadoras, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas generaciones que nosotros podemos enumerar? Bueno, sí, probablemente alguien dijera, vamos, pero este programa hoy se basó en computadoras y que tiene que ver con la física. Pues la evolución realmente de los estudios físicos han llevado a cabo la modificación de nuevos compuestos electrónicos. Y pues, por ejemplo, al inicio las primeras computadoras o la primera generación estaban basadas en tubos al vacío. Después la segunda generación fue gracias al descubrimiento del transistor. Entonces estas se redujeron de tamaño un poco considerables. Después, mientras el transistor ha ido evolucionando, pues aparecieron los circuitos integrados que ya eran pequeños transistores en conjunto. Y a eso ya es la tercera generación. La cuarta generación pues ya vienen siendo los microprocesadores. La quinta generación es cuando aparecen las computadoras, las portátiles. Las portátiles. La sexta generación tiene que ver con circuitos vectoriales, ya es un poquito más complejo, ¿verdad? La séptima generación aparece el Blu-ray, que es un sistema de almacenamiento exageradamente potente. Se asume que pueden almacenar de entre 50 gigabytes de capacidad hasta por capas, que viene equivaliendo como unos 600 gigabytes. Y ahora que aparecen las supercomputadoras cuánticas, que bueno, estas tendrían la capacidad de ser hasta 100 veces más potentes que una computadora clásica. Ah, interesante. La verdad es que eso de las generaciones es importante que nosotros lo conozcamos, pero en sí, como estamos hablando de las computadoras cuánticas, ¿cuáles las aplicaciones que nosotros podríamos decir? Bueno, nosotros peculiarmente podemos usar la computadora quizás para mandar email, conectarnos a las redes sociales, ¿verdad? Incluso podemos, en la medicina, quizás un escáner se puede conectar directamente, un ultrasonido, etcétera. Cuando las computadoras cuánticas, pues estas se asumía, y bueno, y se sigue asumiendo, que no, hasta el momento no se encuentra una forma en la que se podría hacer como tan visual como las computadoras clásicas, pero como las primeras computadoras que realmente lo que hacían era imprimir datos de resoluciones, entonces las computadoras cuánticas harán esto. Van a, por ejemplo, resolver una fracción de 400 dígitos. Una computadora clásica es imposible que lo haga, incluso a mano es imposible hacerla. Sí. Una computadora cuántica la va a hacer en segundos. También, por ejemplo, se va a poder crear mejores superconductores por medio de simulación. Una gran aplicación de las computadoras actualmente son la simulación, pero con las computadoras cuánticas podremos hacer simulaciones de las múltiples probabilidades que éstas podrían tener. Como, por ejemplo, lo mencioné, un material se podría de alguna forma simular para ver cómo crear mejores superconductores, para poder crear incluso antibióticos o medicamentos con la probabilidad de ver qué pasa si este medicamento actúa así contra esta bacteria.
o contra este virus o contra un cáncer, por ejemplo, ¿no? Simulaciones altamente potentes, porque estarían haciendo cálculos, millones de cálculos al mismo tiempo. Sí, perdón que le interrumpa, sí, pero hay múltiples de aplicaciones, ¿verdad? Infinidad que nosotros podríamos estar enumerando. ¿Dónde fue que se creó, si es que se creó ya alguna computadora cuántica, y cuál fue el costo? Es interesante mencionarlo porque incluso, imagínense, desde 1970 se tenía una idea de que la mecánica cuántica podía ser utilizada en la tecnología, pero no fue hasta el año pasado, en el 2007, que una organización china enfocada 2017. también... 2017. Sí, 2017, que una organización china pues dedicó, realmente esto viene de su proceso, lleva años atrás, pero hasta el año pasado se pudo fabricar la primer computadora cuántica como tal. Y imagine su precio, ¿cuánto cree que cuesta? Por todas las aplicaciones que usted dijo, millones. La verdad es que se asume que si esta se pudiese vender en el mercado, tendría un costo de 10.000 millones de dólares. Bastante costoso. Interesante. Muchísimas gracias, licenciada Merly, por lo que usted nos estuvo compartiendo el día de hoy. Antes de ir con la pausa comercial y ya dejar finalizado este segmento, muchísimas gracias, les dejamos a ustedes con un segmento de acreditación que nuestra Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán está pasando por este proceso y queremos compartir con ustedes información. Ya volvemos. Bienvenidos a este segmento Acreditación y Calidad Sostenida, donde estamos informando sobre los avances de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en el proceso de evaluación institucional que ha emprendido. En esta oportunidad, articulado con los estándares de la Agencia Francesa de Acreditación HCERES, que es el Alto Consejo de Investigación y Evaluación para la Educación Superior, con el acompañamiento además del Consejo Centroamericano de Acreditación de la Educación Superior, CCA. Estas organizaciones, en conjunto con la Universidad Pedagógica, han establecido una hoja de ruta que marca los diferentes pasos que la universidad debe de cumplir para poder llegar al fin último, que es la acreditación. En esta oportunidad hemos invitado a la directora de Evaluación y Acreditación de nuestra universidad, la doctora Ruth Isabel Lorenzana, con quien estaremos conversando al respecto. Doctora, bienvenida. ¿Podría contarnos, por favor, cuál es esa hoja de ruta que marca las tareas que la universidad debe de cumplir en este proceso? Son 4 las etapas muy importantes. La primera, la visita de la misión exploratoria que hicieran los representantes de HCERES, ya firmado el convenio oficialmente. Estamos desarrollando una segunda etapa que es la autoevaluación, es la mirada de autorreflexión de lo que se hace en la universidad a través de la guía que HCERES ofrece con sus estándares y criterios de calidad. Son 6 las dimensiones, por lo tanto son 6 comisiones con la participación amplia de la comunidad universitaria, centros regionales, docentes y estudiantes, bajo 3 principios: transparencia, responsabilidad e independencia. Si todo sale conforme, elaboraremos un informe y a la par el plan de mejoras. Esto será enviado en septiembre a HCERES y posteriormente tendremos la visita de los pares externos en noviembre, que darán fe de lo que se dice y se reporta en este informe. Si todo sale conforme a lo esperado, tendremos entonces la oportunidad de solicitar la acreditación institucional el próximo año, en marzo del 2019. Esto es lo que se está haciendo. Paralelamente se está trabajando todo lo que es la parte de comunicación y difusión. Esta es una de las grandes actividades que se está realizando, porque es importante que todos estemos presentes en esta tarea tan importante, ya que la evaluación y acreditación es responsabilidad de todos.
Muy bien, pues son muchas las tareas que aún corresponden a la Universidad Pedagógica. Estamos seguros que con el compromiso y el esfuerzo de toda la comunidad universitaria vamos a lograr esta gran meta que se ha trazado. Gracias a todos por acompañarnos en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hasta la próxima. Muchas gracias por continuar con su programa Vamos a Descubrir. En este segmento en Química para Todos estaremos hablando un poco sobre las composiciones y las diferentes vitaminas y minerales en este programa. Siempre estoy bien acompañada por la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. ¿Cómo ha estado? Placer. Muy bien, igualmente. En este segmento estaremos hablando un poco sobre los compuestos y dónde es que nosotros podemos obtener estas vitaminas y estos minerales que son tan importantes para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, ya como para ir avanzando, ¿qué son los minerales y qué son las vitaminas? La verdad es que la gente cree, y creo yo que todos tenemos a veces una confusión y no sabemos diferenciar entre una vitamina y un mineral, pero la vitamina es un compuesto orgánico que es esencial para la vida y de las cuales nosotros no producimos ninguna excepción de la vitamina D, que la vez pasada en un segmento estuvimos hablando de ella, porque la producimos cuando los rayos del sol inciden sobre nuestra piel, la autoproducimos y es muy importante porque la vitamina D ya en el cuerpo humano ayuda a la buena absorción del calcio, entre muchas otras funciones. Hay muchas vitaminas, ¿verdad?, que vamos a estar hablando de ellas dentro de lo que son las clasificaciones de las hidrosolubles y liposolubles, que nos van a ayudar en el buen funcionamiento del cuerpo. Y los minerales son compuestos inorgánicos, de los cuales más o menos se habla de unos 60 minerales en el cuerpo, de los cuales 22 se cree son esenciales, no podemos vivir sin ellos. Una diferencia importante entre vitaminas y minerales es que las vitaminas, como ya dijimos, la vitamina D la podemos producir, pero los minerales, no podemos producir o sintetizar ninguno en nuestro cuerpo. Algo que es interesante es que de vitaminas, la única que nuestro cuerpo puede producir es la vitamina D, y como me estaba comentando usted, es por efectos a los rayos del sol, ¿verdad? Entonces, sí, si nos exponemos a ciertas horas, que las horas adecuadas, ¿verdad? Siempre aclaremos eso, que ahorita con la época de Semana Santa vienen temperaturas extremas y el sol va a estar incidiendo en algunas horas que no son adecuadas para que ninguna persona esté fuera. Vamos a poder ver que vamos a tener como una mayor producción de vitamina D, y eso ayuda a lo que hablábamos la vez pasada con el color de la piel también, sí, ¿no? Pero podemos ver en la imagen, por ejemplo, que muchos alimentos también nos van a dar o proveer estas vitaminas y minerales, y por ejemplo ahí solamente con una imagen del tomate tiene infinidad de minerales y de compuestos químicos que nos van a ayudar al buen funcionamiento de nuestro cuerpo, porque participan en todas las reacciones metabólicas, en muchas reacciones metabólicas que nos van a ayudar al final a obtener energía. Entonces vemos que los minerales y las vitaminas son muy importantes. ¿Por qué son esenciales estas vitaminas y estos minerales para el funcionamiento de nuestro cuerpo? ¿Qué son esos efectos que producen para nosotros? Fíjese que, bueno, se dice que las vitaminas nos dan energía, y la verdad que eso es erróneamente dicho. Nutricionalmente, en la academia ya de la parte de la nutrición y la alimentación, nos hemos dado cuenta que las vitaminas participan en las reacciones metabólicas para poder aprovechar de mejor forma la energía que se produce, ya sea no solamente por vitaminas, minerales, algunos alimentos, pero sí, más que todo participan en esas reacciones metabólicas. Los vamos a encontrar, por ejemplo, minerales en tejido blando, en todos los tejidos, en fluidos biológicos. Vemos por ahí la imagen de la vitamina B6, que más adelante vamos a estar hablando un poco de ella, que la vamos a encontrar en muchos alimentos. Entonces, tienen muchas funciones. Todos conocemos, por ejemplo, el contenido de calcio en los huesos, en los dientes, contenido de otros minerales y de otros compuestos importantes en la parte química alimenticia, en músculo, ¿verdad? Entonces tienen una función muy importante en muchos procesos metabólicos. Obviamente nos dan energía, no podríamos vivir sin ellos. Nosotros no podemos vivir sin vitaminas y tampoco sin minerales. No podemos sintetizarlos, y entonces los vamos a tener que estar consumiendo de una dieta diaria, ¿no? Entonces, ¿en qué alimentos nosotros podríamos encontrar estas vitaminas
y estos minerales, sabiendo de que estamos en un segmento tan corto y que después vamos a seguir hablando de más, específicamente dónde podemos encontrar la vitamina B6. Fíjese que la vitamina B6, que también la conocemos como la piridoxina, es una vitamina que la podemos encontrar en carnes, en cereales, en patatas, en plátano, entre muchos otros legumbres también. Es muy importante porque ayuda en la diuresis, o sea, eliminación de líquidos, de la retención de líquidos en el ser humano. También ayuda, por ejemplo, en la formación de hemoglobina. Vemos ahí en la imagen la vitamina B6, que lo podemos también encontrar en pistachos, en hígado. Mucha gente ve el hígado y solo piensa en hierro, ¿no? El atún, mercurio. Sí. La verdad es que a veces hasta ni lo consumen porque obviamente también tiene altas concentraciones de otros elementos químicos que no son buenos para la salud. Pero vemos que el atún también tiene piridoxina, ¿verdad? Y entonces podríamos estar tomando o consumiendo estos alimentos. El banano no solamente tiene potasio, todos lo relacionamos con potasio, pero las carnes magras, el salmón, el atún, el hígado, que no es una carne magra, pero es una carne, una proteína, va a contener vitamina B6. Y vamos a tener entonces ese efecto beneficioso, ¿verdad? Por ejemplo, en la formación de hemoglobina, que es tan importante para nosotros en el cuerpo y para evitar, por ejemplo, procesos de anemia, porque sí, también tienen otros minerales y vitaminas. ¿Y en qué alimentos podríamos nosotros encontrar la vitamina C? Que sabemos que la vitamina C la asociamos de alguna manera a los cítricos. ¿En qué otros alimentos? La vitamina C se conoce como el ácido ascórbico también, ¿verdad? La vitamina C la podemos encontrar en cítricos, como usted bien lo mencionaba, básicamente en lo que son las naranjas, en las mandarinas, se encuentra mucho contenido de vitamina C. En el kiwi, es una fruta que casi no consumimos, pero que sí la podemos encontrar en los supermercados, ¿verdad? Sí. Y que la podemos estar consumiendo habitualmente para tener esos niveles de vitamina C requeridos. Es muy importante, ¿verdad? Porque participa en muchas funciones, en muchos procesos metabólicos. Ven, por ejemplo, que muchas frutas, otras legumbres también, como por ejemplo las hortalizas, también algo curioso de la vitamina C, bueno, sabemos que nosotros no la podemos sintetizar, pero la rata se dice que sí. Entonces, qué bueno por ellas, ¿verdad? Porque sí van a poder producir vitamina C, cosa que nosotros no tenemos la capacidad. Sí. Pero se encuentra en muchísimos alimentos, que nosotros lo que tenemos que tener cuidado es estar con una dieta balanceada. Algo muy importante de la vitamina C es considerado un antioxidante natural. Entonces, para procesos de envejecimiento celular y envejecimiento de tejido, la vitamina C sirve muchísimo en ese proceso de prevención de ese control, ¿no? de envejecimiento de tejido natural. Bien, y en cuanto a la vitamina del potasio, ¿dónde podemos encontrarla para...? El potasio, básicamente siempre mencionamos potasio y decimos banano. A muchas personas se les da para el control, por ejemplo, de los impulsos nerviosos, los que nosotros conocemos calambres, principalmente en aquellas personas diabéticas que tienen problemas de ya una neuropatía avanzada, ¿no? En sus piernas, y que no perciben el dolor o las sensaciones de frío y calor, y tienden a tener este problema del impulso nervioso muscular, generando el calambre, que es muy doloroso. Se les dan buenas dosis de banano porque contiene muchísimo potasio, pero vemos en la imagen que, por ejemplo, los frijoles, los albaricoques, ¿verdad? Otro tipo de semillas, más que todo estas semillas que son muy buenas para el organismo porque aportan energía inmediata y no una grasa saturada, sino que es una grasa buena que se puede perfectamente metabolizar, o que se metaboliza más rápido que una grasa más densa. El coco, que el coco últimamente se ha mencionado muchísimo, no solamente en la parte alimenticia, sino que se utiliza como un perfecto humectante, y he visto que hasta mascarillas de coco, del cabello, porque tiene muchísimos beneficios. Podemos encontrar este elemento, este mineral que sería, este elemento, perdón, químico, que sería el potasio, y sirve muchísimo para los sistemas metabólicos. Entonces, toda la parte de esto del impulso nervioso está regido por la bomba esta de sodio-potasio, y entonces tenemos que regular que las concentraciones de nuestra dieta estén acorde a lo que se requiere para el buen funcionamiento del músculo. Y cuando hablamos entonces del calcio, el calcio, ¿en qué alimentos podemos obtener esta vitamina del calcio? Yo creo que el calcio es como la vitamina C, todos sabemos, ¿no? El calcio, y lo decimos leche y derivados, sumamente importante. Todos sabemos que nuestros huesos, nuestros dientes contienen calcio, ¿verdad? Entonces todos los derivados de la leche, los quesos, en el huevo, ven que algunas legumbres como el brócoli también va a
a tener ciertos contenidos de calcio. Entonces, realmente la idea sería mencionar que lo que necesitamos no solamente es suplementos vitamínicos, que también hay, que también ayudarían mucho a personas, por ejemplo, que tengan problemas para alimentarse correctamente, o ancianos, por ejemplo, ya con enfermedades un poco avanzadas que podrían estar teniendo problemas para consumir algunos alimentos. Por ejemplo, el brócoli no es muy bien aceptado para personas que padezcan de colitis, pero entonces tener ese suplemento vitamínico que también puede contener calcio, que aunque es sintético y no es lo mejor, podría ser una oportunidad de uso. Pero el calcio lo podemos encontrar en muchísimos alimentos, en el huevo, lo miramos acá, como así como en algunas legumbres. Bien, como nosotros sabemos, el régimen alimentario de todas las personas varía, y entonces hay personas que tienen alguna afinidad a algunos alimentos en específico, y hay otras personas que por el gusto o por alergias tienden a rechazar este tipo de alimentos. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros explicar si hay alguna sobredosis de vitamina o qué pasa también cuando hay una carencia de la misma por efectos de gustos o porque no se come ese alimento? Obviamente, cuando hablamos de una dieta balanceada, estamos hablando de que contenga proteína, lípido, carbohidrato en una concentración adecuada, en una cantidad adecuada. Pero obviamente, si nosotros también sobrepasamos esas cantidades y aparte de esto compramos suplementos vitamínicos, vamos a tener un exceso. Las vitaminas se clasifican en dos tipos, las hidrosolubles y las liposolubles. Si es hidrosoluble no va a haber tanto problema porque, como su nombre lo indica, se va a solubilizar y posiblemente, o no es posiblemente, se va a descartar por vía renal en la orina, ¿no? Y el exceso que no ocupamos y que no estamos absorbiendo se va a descartar, se va a ir a orina, pero sí vamos a estar haciendo que el riñón y el hígado, que son los principales órganos de excreción del cuerpo, trabajen en exceso, y eso tampoco es bueno. Además, que si tenemos, por ejemplo, un exceso de calcio, podemos tener cálculos a nivel renal de oxalato de calcio. Entonces, tener un consumo exagerado de estos minerales o tener suplementos vitamínicos aparte de la dieta diaria podría estarnos ocasionando también una enfermedad. El exceso tampoco es bueno. En la carencia, obviamente, si estamos participando en reacciones metabólicas, si hay una deficiencia, por ejemplo, de hierro, ya sabemos que produce anemia. Entonces, todas nuestras dietas deben de estar completamente balanceadas, tratar de que nuestros alimentos sean balanceados y que nos estén aportando todos estos minerales y vitaminas y nutrientes que necesitamos para el buen funcionamiento del cuerpo. Bien, entonces como hemos estado observando y viendo en la pantalla y comentando con usted, sabemos lo importante y lo ideal que es tener un régimen alimentario balanceado, que podamos tener las diferentes vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita, pero en el dado caso que, como le comentaba, alguna alergia o de repente que no se puede consumir este alimento en específico y no se puede consumir algún suplemento que lo contenga de algún otro alimento, ¿cómo podemos nosotros obtener esa vitamina? ¿Por algún suplemento artificial, se podría decir? Tendría que ser un suplemento artificial. Algo que no comenté, perdón que hable de otra cosa, pero es que estábamos hablando de las hidrosolubles y no comenté las liposolubles, porque también el exceso de las liposolubles se quedaría en el cuerpo porque son afines a grasa, entonces también tenemos que tener cuidado con el exceso de vitaminas liposolubles, donde encontramos, por ejemplo, la A, la D, la E y la K, que se llaman las ADEC. Y comentando su pregunta sobre qué hacer, hay gente, por ejemplo, que no consume lácteos o que no consume algún cierto tipo de carne, por ejemplo, carnes rojas, y cada alimento tiene un aporte vitamínico y mineral. Entonces estas personas, por ejemplo, aquellas personas que son veganas o que son vegetarianas, van a tener obviamente deficiencias de algunos minerales y vitaminas que le van a ser necesarias en algún momento por el cuerpo. Entonces tendrá que buscar suplementos vitamínicos que aporten esa carencia del alimento que no están consumiendo para el buen funcionamiento y que el metabolismo del tejido no se vaya a ver afectado. No es lo ideal, pero en el caso de que no se pueda contener esa vitamina natural, entonces... Sí, hay que buscar un suplemento. Hay gente que, por ejemplo, no por ejemplo, puede tomar lácteos, entonces son intolerantes a la lactosa, habrá que buscar un sustituto,
¿verdad? Hay leches de soya, hay otro tipo de leches que se pueden producir y comprar para buscar ese sustituto y tener esa carencia de calcio, por ejemplo, y de otras vitaminas y minerales que tiene la leche dentro de los niveles permitidos para el organismo y el buen funcionamiento del cuerpo. Y también tendría que ser, depende de las etapas de la vida, ¿verdad? En el caso de que las personas más adultas ya tienen que empezar a tomar vitaminas porque ya el cuerpo no las asocia de la misma manera. Entonces, ¿en qué etapa de la vida nosotros tendríamos que estar tomando mejor este tipo de vitaminas? Pues se dice que, por ejemplo, los niños no deberían de tomar suplementos vitamínicos de adulto. Con una dieta balanceada estarían suministrándose todas las vitaminas y minerales necesarias. Obviamente ya a nivel geriátrico, ¿no? Una persona de la tercera edad que requiera un específico mineral o vitamina, por ejemplo, niveles de calcio, por ahí se dice ácido fólico en las mujeres embarazadas, calcio más o menos a partir de los 40 años. El ácido fólico ya no solo se está dando cuando uno va a tener un bebé en los primeros meses, sino que se hace como una prevención, ¿no? Para el buen desarrollo embrionario y del feto. Entonces hay que prevenir antes que todo, pero siempre con cuidado porque a veces no es necesario tomar vitaminas y minerales que no nos van a estar haciendo ningún efecto. Bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros este funcionamiento y las composiciones que tienen las vitaminas en específico. Estuvimos platicando sobre la B6, vitamina C, el calcio y el potasio. Quédense con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a estar en Así es la vida comentando un poco sobre por qué y cómo brillan los organismos en la naturaleza. Buenas noches, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. La verdad es que nosotros desde hace mucho tiempo venimos asociando los compuestos grasos con la gordura y con diferentes enfermedades que pueden ser dañinas para el organismo. Es en este segmento de Así es la vida donde le damos la bienvenida al magíster Javier García. Buenas noches. Hola, buenas noches Naomi y buenas noches a todos los que en este momento están conectados con el segmento y con el programa. Sí, es en este segmento entonces donde vamos a discutir si realmente el consumo de las grasas es nocivo para el organismo, ¿verdad? Sí, la idea es explorar un poco la ciencia detrás de la obesidad y pues como siempre tratar el fenómeno, tratar los condicionantes de cosas de este tipo con la implicación biológica que tienen, que normalmente en biología nada es blanco o negro, sino que hay una cierta complejidad que vuelve a las cosas bastante más como vinculadas una con otra y que ninguna es en esencia mala ni en esencia buena. El balance en la biología está siempre presente. La verdad sí, como mencionábamos al inicio del segmento, muchos de estos compuestos tienen esa fama de de causar daños. Sí. ¿Es realmente esta fama propia de estos compuestos o no? De compuestos como las grasas en realidad no. Podemos ver en pantalla uno de los más fieles representantes de ese grupo alimenticio, sí. ¿Verdad? Las grasas siempre son los más deliciosos de todos. Bueno, eso es bien subjetivo, pero ahí podemos ver un bacon refriéndose sobre sí mismo muy apetitosamente. Y se ha satanizado mucho ese y todas las demás. O sea, más nativos nuestros tenemos también un montón de platillos que son súper ricos en grasa y que se asocia con esto, justamente, sí. ¿Verdad? Pero en realidad eso tiene un trasfondo histórico, tiene un trasfondo económico, tiene un trasfondo del mal uso de la ciencia incluso y del buen uso de la mercadotecnia. Porque en los 60s había un contexto interesante y pasó que, por ejemplo, que un presidente de los Estados Unidos que se llamaba Dwight Eisenhower, él fue sumamente famoso por un ataque al corazón que tuvo. Entonces, antes de llegar a los 60s, como en el 55, él tuvo un célebre ataque cardíaco que centró en ese tiempo toda la atención de dónde estaban viniendo este nuevo aumento en problemática cardíaca, que antes era muy poco común o muy poco conocida. Pero antes sabemos cómo ha sido la cultura estadounidense de las hamburguesas, de las malteadas, de las papas fritas y todo esto. Y entonces ahí hubo un sector de la industria que quiso, como siempre, llevar agua a su molino. Y este fue el sector de los dulces, el sector azúcar. El sector de la golosina, que también es un sector muy próspero en los Estados Unidos, que se aprovechó de esa situación para
trastocar un poco la labor científica y financiar, subsidiar estudios que por supuesto reflejaran que el malo de la película no eran los azúcares, sino que era alguien más. Porque había estadística, eso sí, o sea, había un sistema de salud que documentaba qué tan reciente era y qué tan más frecuente era que las enfermedades cardíacas empezaron como a proliferar de una forma un poco antinatural. Entonces fue el escenario que emplearon industrias como estas para decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esto, vean, aquí el problema son las grasas. Las grasas, claro. Y entonces de los 60 para adelante empieza un lobbying, una campaña política extrema para satanizar las grasas como la principal causante de obesidad, como la principal causante de enfermedades cardíacas, como principal causante de un montón de males asociados a alimentación que persisten en nuestros días. O sea, nosotros con ver la primera imagen, sí es cierto, decimos que es rico, pero también hay un poquito de culpa detrás de nosotros y decir, uy, pero comer eso, olvídese. Y es justamente un legado que ha dejado este proceso que le comentaba antes. Se comprobó, de hecho, hubieron científicos íntegros que en su momento dijeron, no, en realidad esto no tiene sentido. Vean esta gráfica donde podemos ver, de hecho, lo hubiera sido bueno tenerla, donde podemos ver qué tanto incrementaron los ataques cardíacos desde que incrementó el consumo masivo de azúcar y de chocolates y de todo esto que se sabía, o sea, habían datos de ese tipo de cosas, mientras que la grasa ha sido siempre un producto de primera necesidad del humano, o sea, desde que somos de la época cavernaria. Nosotros dependíamos de la carne cruda con mucha grasa para nuestra dieta y curiosamente se le pone ya en la historia moderna como responsable de todas estas faltas. Entonces, en realidad, ahora se sabe que los azúcares tienen una vía más inmediata, tienen una gran cantidad también de azúcar almacenado y tienen una ruta metabólica, una ruta para transformarlo en compuestos utilizables por el cuerpo bastante más inmediata que lo tienen las grasas. O sea, las grasas tienen una composición diferente y entonces se metabolizan de una manera diferente donde hay más etapas involucradas, pero lo cierto es que sí ha pasado esto por una mala manipulación de los medios y de la ciencia. Bien, nosotros sabemos las diferentes formas en las que se puede encontrar, en las que está presente la grasa en sí, pero ¿de qué manera usted nos podría ahondar un poco más el tema y decir si realmente las funciones que cumplen las grasas son tan diversas como las formas en las que se encuentran las grasas presentes? Sí, se encuentran presentes en formas como esta. Bueno, en la imagen que vimos anterior de la persona con el sobrepeso y también en esta, vean qué precioso el tierno, por cierto, ¿verdad? Sí. Pero ahí es notorio que hay mucha grasa involucrada, entonces eso también nos hace ver lo que decíamos del blanco y negro, la función de la grasa. Sin grasa un animal moriría de frío. Sí. O se congelaría, ¿no? en latitudes superiores o muy inferiores a la que tenemos nosotros en el trópico. O se congelan o mueren, porque en el agua, sobre todo, o en algunas condiciones de la intemperie, es muy fundamental retener el calor. Y entonces la grasa viene y funciona como este suéter orgánico, este suéter de gordurita, que posibilita mantener esa temperatura. Lo podemos ver en una especie como esta, pero también hay cosas muy fundamentales de la grasa, como lo que podemos ver ahora mismo en pantalla. Esa es una neurona responsable no solo del pensamiento, sino que de todo estímulo. Cualquier pellizcón, cualquier temperatura, cualquier textura que sentimos, pasa por un proceso de que el cerebro la interpreta, esa sensibilidad, esa percepción externa la interpreta, gracias a que esta viene y se toca, como vemos en la parte superior de la imagen, con otra, haciendo lo que se llama sinapsis, haciendo esta unión entre ellas dos, donde las dendritas de una, esta peluzada que tiene arriba, se pega con la colita de la otra, y ese contacto es el que va a empezar a transmitir desde estas puntitas de los dedos hasta una interpretación muy clara en el cerebro, esa sensación. ¿Y qué pasa y qué tiene que ver la grasa con todo esto? Que el axón, o sea, esta gran cola, que es la que hace la función de cable, de transmitir el estímulo, está revestido por unas bandas que se llaman mielina. ¿Qué son? Grasas. Son lípidos. Entonces, ese es el que hace el aislante, que de hecho hay unos procesos patológicos sumamente serios, que hasta películas hay sobre eso, que se llama desmielinización de las neuronas, que no tienen este revestimiento y entonces lleva a problemas cognitivos y de respuesta a los estímulos serios, terriblemente serios y preocupantes. También todas las membranas celulares de nuestras células, este es un adipocito, ya vamos a hablar de él en un instante, pero todas nuestras células de todo nuestro cuerpo tienen una membrana celular que protege para que no ingrese cualquier cosa y que no se salga cualquier cosa del interior, que está hecha de grasas. Así es. Porque la grasa no se mezcla con el agua, entonces hace una barrera que sin necesariamente ser sólida, sí es una barrera que impide el ingreso y la salida porque es de grasa, porque la grasa se comporta de esa forma. Entonces esas y muchas otras funciones de verdad las que tienen las grasas, por lo cual satanizarlas
es impropio, erróneo, es erróneo, claro. porque sin Sí. ella, sin duda, no existiría. Claro, es que todo tiene una función, ¿verdad? Y como usted decía, la parte de utilizar mal la ciencia y bien la mercadotecnia ha hecho de que satanicemos tanto todo ese tipo de compuestos químicos que son los lípidos, Definitivamente, y que las encontramos, como decía usted, retomando su pregunta, en la imagen que tenemos a continuación, que era la que apareció brevemente antes. Esa es una célula grasa, es un adipocito, que es en la forma en que ese manatí tenía muchísimas de esas. Sí. Nosotros tenemos una cantidad variable de esa cantidad, bueno, perdón, no una cantidad variable, una dimensión variable Sí. de ellas, porque lo que cambia cuando somos gorditos o delgados es el tamaño de ellas, tamaño no la cantidad. sí. Eso es importante. Si nosotros pesamos en algún momento 300 libras y bajamos a 200, tenemos posiblemente la misma cantidad de adipocitos, pero en tamaños reducidos. reducidos, porque lo que tienen adentro, que es lo que podemos ver, es grasa, son triglicéridos. Y podemos ver que es una célula como cualquier otra, o sea, lo que muestra esa imagen es que allá hay un núcleo, que hay unas mitocondrias, que hay un retículo endoplasmático, o sea, una célula como nos la aprendimos en la escuela. Ajá. Simplemente que tiene esa gran gota de lípidos que es una reserva de alimento para tiempos de escasez, que es también un aislante térmico y que tiene funciones para inmunológicas, que tiene funciones para el control del azúcar, para un montón de cosas, que haría falta tiempo para mencionarlas todas, pero sin duda hay una gran variedad de ellas. De hecho, creo que tenemos la imagen, y esto usted nos podría explicar mejor dentro de su área de la química, pero está conformada por eso. O sea, esa gran pelota de amarilla que se ve es esto. Esa es a la izquierda podemos ver lo que se llama un glicerol, es un alcohol y 3 ácidos grasos, que son las 3 cadenas que traen. Esa es la composición de esa gotita de grasa que tiene esa y todos los adipocitos. Entonces, está conformada por esas sustancias que se puede transformar en muchas otras. Hay de varias maneras. De hecho, la imagen que sigue nos muestra cómo hay de varios tipos. Usted decía, ¿qué variantes hay? O sea, si es tan diversas las funciones que tienen, ¿qué tantas variantes hay? Preguntaba. Sí. Entonces, aquí podemos ver que esta es la más conocida de todas. Son el tejido adiposo que se llama adipocitos blancos. ¿Y qué son las células grasas como las hemos visto? Cualquier estudiante de biología que ha visto la plaquita fija, por ejemplo, de células grasas, va a ver algo muy parecido a eso, donde está el núcleo muy reducido y muy amplio el almacén de grasa. Y eso se almacena en la piel, se almacena abajo de los ojos y también se almacena como reserva de energía. Eso es muy importante reconocerlo. Y es la más conocida de todas, pero no es la única. Esas son las células adiposas blancas que hacen esa función de reservar nutrientes para tiempos de hambruna. Ajá. Y que también para soporte estructural. Nosotros tenemos unas abajo de los ojos que retienen el globo ocular y lo hacen así, lo mantienen en su sitio, entonces que tienen también ese tipo de funciones anatómicas. Pero también hay un segundo tipo, que lo vemos creo que en la siguiente imagen, que son las células adiposas café, que podemos verlas en ese bebé, que es el bebé con más cara de adulto que he visto en mi vida, por cierto. Sí. Pero que los bebés la tienen muy concentrada en la región pectoral y en la región dorsal y un poquito arriba de las nalguitas del tierno. Y esa es muy diferente, una célula muy diferente, porque aparte de, o sea, no tiene tanto la función de almacenar nutrientes para después distribuirlos al cuerpo, sino que, y creo que hay una imagen más adelante, lo que hace es que, bueno, ahí está la diferencia entre una blanca, que es la de adipocito normal, y una beige. Lo que tiene es una gran cantidad de mitocondrias, y esto es súper importante porque en esa gran cantidad de mitocondrias se guarda el secreto de para qué existen, que se encontraron por accidente, por cierto, se encontraron tratando de identificar cáncer. Ahí se vio, ven, miren estas células que son de otro color y parecen células grasas, y de hecho lo son, pero con una función sumamente diferente, que es retener el calor con una tecnología completamente diferente. La mitocondria, que es lo que se mira muy repetido en la célula de la derecha, tiene una membrana que lo que hace es metabolizar la comida, o sea, transformar azúcares en energía, en ATP. Eso lo logra pasando por la membrana protones, que son partículas subatómicas. Lo que pueden hacer esas mitocondrias y lo que las hace especiales es que pueden destinar esa energía, ese paso de protones por su membrana, no para producir ATP, sino que para generar calor, o sea, para que se pierda en la forma de calor y eso que venga a calentar el organismo. Entonces, esa es una función importantísima de ella, sobre todo en los bebés que son que venían de un lugarcito tan seguro, tan cálido, tan silencioso, que era el vientre de su madre, y que pasan aquí a este caos, ¿verdad? Inmediatamente. Sí, con todas las variaciones térmicas que nosotros podríamos y de todo enumerar. tipo. De un segundo a otro, literalmente de un segundo a otro. Y la presión también, sí. Todo esto. Entonces, claro, ellos tienen que traer sus truquitos para hacerle frente a este tipo de cosas. Sí. Y hay unas últimas que se llaman células adiposas beige, que son por ende el cambio entre las cafés y las blancas,
Las blancas son Las las normales que intermedias. siempre hemos conocido, las que café son las que tienen una función mucho más de controlación térmica que las otras. Esas son intermedias que son como facultativas, o sea que pueden cambiar de una a otro tipo según lo que lo requiera el organismo. Están en estudio actualmente. Excelente, muy válido todo lo que nos comentaba, y una de las cosas que usted comentaba es sobre lo de las cantidades de adipocitos. Así es. Que en el caso de cuando nosotros tenemos una dieta balanceada y empezamos a tener ya bien estructurado toda la pirámide esta alimenticia que nosotros vemos, sabemos de que lo que reducimos es el tamaño de nuestro adipocito. Así es. Muy interesante. Muchísimas gracias, Magíster Javier García. Gracias. Sí, y entonces con ustedes regresamos después de la pausa con Mitociencia. Hola, sean todos bienvenidos a este su espacio, es Mito o Ciencia. Hola Fabi. Hola Helen, ¿cómo estás? Muy bien y agradecida de verdad por estar aquí otra vez en sintonía frente a ustedes. Sí, como todos los viernes sabemos de que traemos temas muy importantes y nosotros en nuestro segmento de mitos o ciencia siempre vamos a ver qué dice la ciencia realmente hacia estos mitos que tenemos. Exactamente, Fabi. Y para comenzar, Helen, se me viene pues el día de hoy que vamos a hablar acerca de las sodas y un poquito lo que es el café, que sabemos que la cafeína es uno de los compuestos, ¿verdad?, de que tiene tanto el café como las sodas. Exacto. Y para nuestro primer mito es si realmente al combinar nosotros una menta con lo que es cualquier soda, que en este caso podríamos mencionar la Coca-Cola, hay un mito urbano que dice de que nuestro estómago podría estallar, literalmente. Y lo podemos observar en algunas películas de que esto es un mito que se ha ido corriendo, y algunas personas piensan que es cierto. Pero ¿qué dice la ciencia respecto a esto? La ciencia nos indica, ¿verdad?, de que a nosotros poner lo que es esta menta en Coca-Cola, se va a producir, diríamos, como una cierta efervescencia con algo de presión. ¿Qué pasa ahí? Dado los compuestos que tiene la menta, ¿verdad?, con los compuestos que tiene la Coca-Cola, como ser el benzoato potásico, como ser la cafeína y también el espartamo, esto hace que con los ingredientes que tiene la menta se produzca este tipo como de efervescencia, en algunas veces una presión y salga disparado. Pero eso no quiere decir, como el mito urbano, de que si nosotros ingerimos las dos cosas al mismo tiempo en nuestro organismo vamos a explotar. Entonces la ciencia nos dice que esto no puede ocurrir. Pero ¿qué pasa también si ya miramos la reacción? Sabemos que al combinar estas dos cosas, la presión y la efervescencia es una expulsión de lo que es el dióxido de carbono. Y lo podemos ver en algunos, puede ser en YouTube, ¿verdad? Hay varias personas que han hecho esta reacción y se mira cómo sale la Coca-Cola volando. ¿Qué te parece, Helen, este mito? Me parece muy interesante, Fabi. Pues yo nunca lo he combinado, así que no te podría decir, pero pienso yo, como tú dices, la reacción en el cuerpo pues sería de inflamación, sentir eso en el estómago, ¿verdad?, por la menta y la Coca-Cola. Y sí, en muchos experimentos en escuelas, el famoso cohete que se hace con la Coca-Cola, pues lleva estos ingredientes como ser la menta y ser la bebida, ¿verdad? En este caso, pues hablamos de lo que es Coca-Cola, pero hablando un poquito, ¿verdad?, acerca de esos refrescos que consumimos, tal vez no a diario, pero sí consumimos, la mayoría de las personas, se nos viene otro mito, Fabi. Cuando tú vas a un restaurante, tú tomas fresco, ¿cierto? Claro. Bueno, vamos a un restaurante, a una reunión, ¿qué prefieres? ¿Refrescos claros o refrescos oscuros? Pues fíjate que por lo general nuestros padres, desde que éramos muy chiquitos, o muchas personas dicen, no pidas Coca-Cola, mejor para beberte una Coca-Cola, pide un refresco, una soda clara. Exactamente. Pero, ¿será verdad que los refrescos claros son menos dañinos que los refrescos, llamémoslos de color? Que en este caso, pues, son todos aquellos refrescos oscuros. ¿Qué nos explica la ciencia acerca de esto? Recordemos que todos los refrescos llevan un proceso industrial y aparte llevan muchos componentes como ser las azúcares, como ser los preservantes, los cuales en alguna etapa pues son dañinos para el ser humano, ya sea un niño, un adulto mayor, un joven. Pero ¿qué pasa con estos refrescos naturales? Recordemos, como les decía, lleva un proceso industrial esto. A esto se le conoce como destilación.
Al momento de nosotros ingerir bebidas claras, lo que hace, recordemos, es que hay una doble destilación para hacer perder todos estos colorantes, ya sean artificiales o naturales. Entonces, ¿qué sucede con estos refrescos que nosotros llamamos que son menos dañinos? Son totalmente contrarios. Recordemos que van más puro lo que estamos tomando. Por eso a veces cuando dejamos un refresco calentar, la sensación que sentimos es de dulce, porque lleva mayor concentración de azúcares y mayor destilación, es decir, todos estos componentes van puros hacia nuestros organismos. No 100% puro, pero en comparación a un refresco, a una soda de color, el daño es mucho mayor en un refresco pues sin color, en este caso pues claro, Fabi. Imagínate que por lo general nos dicen de que cuando estamos con acidez estomacal o que tengamos estemos enfermos del estómago con diarrea, nos dicen de que debemos de tomar los refrescos claros, que estos nos van a ayudar. Y algunas veces, por eso te mencionaba, por eso es bueno de erradicar lo que son estos mitos y ver lo que realmente lo que la ciencia dice. Como tú dices, Fay, a veces cuando estamos enfermos del estómago que dicen, no, tómate X refresco, claro, porque te va a ayudar y que uno siente, vaya, cuando estamos enfermos del estómago, aquello que sentimos rico, que nos cae rico el estómago. Pero recordemos que son los saborizantes. Hay saborizantes de limón, recordemos que el limón nos ayuda. Hay saborizantes más dulces, por ejemplo, cuando se baja la presión, que lo primero que dicen es tómate un traguito de X fresco, ¿cierto? Para subir la presión, o cuando hay baja o hay descompensación en los niveles de azúcares en nuestra sangre. Entonces recordemos que todo eso son saborizantes artificiales, lo que nos hace que sintamos ese alivio. En realidad no es el refresco en sí, todas las combinaciones, sino el saborizante que ese refresco lleva para poder actuar, ¿cierto? Y la cantidad de azúcares que también ingerimos al mismo tiempo cuando estamos tomando estas sodas. Sí, por eso es recomendable, ¿verdad?, que a los niños no se les dé, pues tampoco en el país que nosotros vivimos, ¿verdad?, en la sociedad que nosotros estamos, tampoco es que a los niños no se les da, pero si se les va a dar a un niño es en cantidades súper pequeñas. Lo aconsejable es que los niños pues no tomen esto, para eso están las frutas, los saborizantes naturales, ¿verdad? Pero, como te digo, en la sociedad que vivimos hoy por hoy, pues tomamos refresco desde los más pequeños hasta los más grandes. Exacto, algunas veces podemos ver en las redes sociales a algunos niños que dicen, les encanta la Coca-Cola desde chiquitos, desde los meses, y realmente lo que decimos nosotros, los peligros de tomar por los compuestos que hay, ¿verdad, sí, tantas enfermedades que se desatan, la obesidad, que hoy por hoy es una de las enfermedades que más tiene nuestro pueblo, ¿verdad? Y que todo eso son pequeños factores que van acarreando a que esta enfermedad pues se vaya desarrollando. Niños de 9 años con obesidad, niñas de 12 años, es tantas cosas que hay hoy por hoy que nosotros pues tenemos que cuidar a nuestros pequeños. Exacto, y también fíjate, con eso se me viene el siguiente mito, Helen, que es si en realidad nosotros al ingerir esas bebidas se nos arruinan los dientes, se nos mancha. ¿Qué opinas? Todo odontólogo lo primero que nos va a decir cuando vamos a una limpieza es no fume, no tome refrescos, y más si son con colorizantes. Exacto, imagínate cuando son refrescos oscuros. Entonces la ciencia dice, ¿verdad?, de que debido a la cantidad que tomemos y con qué regularidad se nos van, nuestros dientes se nos van o manchando o también debilitando. Entonces es por ello, ¿verdad?, de que, como mencionábamos anteriormente, tomar cosas naturales, ya que si son niños pequeños, todavía tienen la dentadura que nosotros normalmente decimos que son los dientes de leche, a ellos, debido a los diferentes componentes que tienen los refrescos, por ejemplo, tienen diferentes ácidos, como sea el ácido fosfórico, el ácido en algunas cosas cítrico, tartárico. Entonces esto hace de que se vaya debilitando nuestros dientes y aún se vayan manchando. Entonces, por eso debemos de evitar tomar todo lo que es artificial. Exactamente, Fabio, o tomarlo pues en mínimas, pero cuando decimos mínimas son aquellas cantidades súper pequeñas. Cuando nos dan la gana, ¿verdad? Exactamente, sí, cuando nos baja la presión. Bueno, ahora casi cerrando, ¿verdad?, el día de hoy el programa, algo muy importante de tener conocimientos acerca de la cafeína que muchas veces estamos errados y pensamos que solo en el café la vamos a encontrar. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de esto, Fay? Pues fíjate que
no solo en el café, como había mencionado anteriormente, también se me viene que es un compuesto que están en la mayor parte de sodas. Exactamente. Recordemos que la cafeína, lo que mayor hace en nuestro organismo, pues es elevar nuestros niveles de energía, ¿cierto? Que sentimos esa chispa de andar de arriba para abajo, esa alegría, pero recordemos que la cafeína no solo tiene sus propiedades, su parte mala, también tiene su parte positiva, como es esto que les estaba diciendo. La cafeína no solo la encontramos en lo que es el café, la podemos encontrar en caramelos, la encontramos en refrescos, la encontramos en jugos incluso, pero la cafeína en nuestro organismo en pequeñas cantidades no es mala, al contrario, es aconsejable, puesto que mantiene los niveles de nuestra energía, como les decía, no tan elevados, pero sí en el nivel que nosotros lo necesitamos para realizar, pues, nuestras actividades diarias. Entonces la cafeína no es dañina en exceso. Todo en exceso, recordemos que es dañino, pero la cafeína en este punto, lo que les trato de decir es que no es mala, ni trae tampoco enfermedades si la consumimos en pequeñas cantidades. Exacto, es bien importante, Helen, recalcar eso de las pequeñas cantidades, que lo que es malo es el exceso, ¿verdad? Y fíjate, Helen, que ya por hoy, pues lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero siempre los invitamos a todos ustedes de que nos escriban a nuestra página de Facebook, que es Vamos a Descubrir CCNN, y puedan dejar sus comentarios, y también los invitamos a que nos den sugerencias de lo que es mitos y podamos ir algún día, puede ser a su pueblo, o también, Helen, investigar, ¿verdad? Y poderlos desarrollar desde aquí. Exacto. Así que los invitamos y los esperamos siempre todos los viernes en nuestro programa Vamos a Descubrir. Hasta la próxima.